Bien, bien. Última parte del poder psiquiátrico. Las maniobras de curación. Las maniobras de curación. A ver. La cura psiquiátrica. Foucault, como venimos viendo, va a definir entonces a la cura psiquiátrica como un procedimiento táctico, ¿no? ¿Se acuerdan que hace un rato leímos esa definición inclusive? Para ilustrar esto, y para ilustrar, digamos, cómo el tratamiento moral, es decir, la operación terapéutica al interior del asilo mental se sostiene en el poder disciplinario y en estas características panópticas que mencionábamos hace 5 minutos, Foucault va a traer la mejor escena del curso, que es una cura de François Léret, que es, bueno, el del libro que les mostré hace un rato. François Léret es el inventor del tratamiento moral. Es el inventor del tratamiento moral. Que en 1840 publica el tratamiento moral de la locura, que es el librito que les mostré al principio del vivo. Esta es la cura del señor Dupré. Y allí Foucault va a decir que lo que encontramos, esto en la clase ya del 19 de diciembre, son una serie de maniobras de curación. Una serie de maniobras de curación que ahora las vamos a ver cada una, que son las que hacen a esta disposición táctica que hablábamos antes, ¿no? Que tienen una característica en común, ya estas maniobras de curación, que es que no tienen que ver con el fundamento teológico. ¿Se acuerdan que veíamos hace un rato esta escena formidable, que era una locura, ¿no? Comandada por Pinel, de la puesta en escena para que un loco tome su sopa, acepte a consumir el alimento nuevamente? Bueno, así como en esa escena decíamos, no hay ningún tipo de fundamento teológico en relación a eso, es un sometimiento, un engaño a la voluntad, básicamente, algo por el estilo, el tratamiento. Bueno, vamos a ver que en el detalle, las diversas maniobras terapéuticas que François Léret va a utilizar con el señor Dupré para tratar de curarlo de su locura no tienen nada que ver con ningún tipo de factor o fundamento teológico respecto a la locura. Así lo dice Foucault, de hecho. En página 172 dice: creo que en el largo tratamiento que a continuación se analiza, podemos distinguir una serie de dispositivos o maniobras que Léret nunca teoriza y con referencia a los cuales no da ninguna explicación que esté fundada ya sea en una etiología de la enfermedad mental, una fisiología del sistema nervioso o incluso, y de manera general, en una psicología de la locura. Simplemente desmonta las diferentes operaciones que ha intentado. A mi entender, es posible distribuir esas maniobras en 4 o 5 grandes tipos. Veamos esas maniobras para finalizar. Primera maniobra: desequilibrar el poder, transferirlo al médico. Dice Foucault, página 172 también. En primer lugar, la maniobra consiste en desequilibrar el poder, transferirlo de entrada o lo más rápidamente posible a un lado y uno solo, el del médico. Y Léret se apresura a hacerlo. Su primer contacto con Dupré consiste en desequilibrar el poder. Y esta es una cita de Léret. La primera vez que abordo al señor Dupré para tratarlo, lo encuentro en una enorme sala llena de alienados a quienes se considera incurables. Está sentado a la espera de su comida, con un aire estúpido e indiferente a todo lo que sucede a su alrededor, y sin mostrarse afectado en modo alguno por el desaseo de sus vecinos y el suyo propio, ni aparentar otro instinto que el de comer. ¿Cómo lograrlo sacar de su torpor? Darle sensaciones justas, ganar un poco de su atención. Las palabras benévolas no sirven de nada. ¿Será más útil la severidad? Fijo estar descontento con sus discursos y su conducta. Lo acuso de pereza, vanidad y mentira y exijo que ante mí se mantenga de pie y descubierto. Estas citas son una joya, una maravilla. Entonces fíjense, ¿no? Primera cuestión,
desequilibrar el poder, transferirle, hacerle entender al loco que el poder está del lado del médico. Y que su poder, el poder del loco y de la locura, va a entrar en conflicto con ese poder del médico. Segunda maniobra. Acá estoy siendo sintético, ¿no? Obviamente que hay muchas más cosas para decir. Pero bueno, segunda maniobra. La reutilización del lenguaje. Así la llama Foucault. La reutilización del lenguaje. Fíjense. 177. Segunda maniobra. Lo que podríamos llamar reutilización del lenguaje. En efecto, Dupré no reconoce a la gente por su verdadera identidad. Cree que su médico es su cocinera y se adjudica a sí mismo toda una serie de identidades sucesivas y simultáneas, pues es el propio Dupré, ¿no? Es Napoleón, Delavier, Picard, Autry, Destouches, Fernandí de Saint-Pierre, todos a la vez. Ante todo será preciso, en consecuencia, y esto es lo que caracteriza la segunda maniobra, que por lo demás sigue más o menos cronológicamente a la primera, que Dupré vuelva a aprender los nombres y sepa asignar a cada uno el que le corresponde. Esta es una cita corta de Lerret. A fuerza de hostigarlo, comienza a mostrarse atento y obediente. Se lo obliga a repetir los nombres hasta que consigue saberlos. Es menester que aprenda mi apellido, el de Lerret, ¿no? El de los alumnos, los vigilantes, los enfermeros. Debe llamarlos a todos por el apellido. Esta imposición del uso correcto en los términos disciplinarios, ¿no? Del lenguaje. De hecho, es interesante, ¿no? Porque Foucault hace una reflexión también sobre el lenguaje acá y de cómo este se sostiene también en una especie de orden artificial al cual el loco debe someterse también. Pero bien, tercera maniobra. Tenemos el desequilibrio de poder, transferirlo directamente al médico, la reutilización del lenguaje. Tercera maniobra, el tratamiento moral. El ordenamiento y o organización de las necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Este es espectacular. Dice Foucault. Tercera maniobra en el dispositivo de la terapéutica asilar es lo que podríamos llamar ordenamiento u organización de las necesidades. El poder psiquiátrico asegura el avance de la realidad, su autoridad sobre la locura mediante el ordenamiento de aquellas, de las necesidades, e incluso a través del surgimiento de nuevas necesidades, por la creación, el sustento y la prolongación de una serie de necesidades. Y de un ejemplo. Su paciente, el señor Dupré, no quiere trabajar porque no cree en el valor del dinero. Y acá arranca una cita. El dinero no tiene valor alguno, solo hay moneda falsa, dice. Pues yo, Napoleón, soy el único con derecho a acuñar moneda. En consecuencia, el dinero que le den es falso. ¿Por qué? Porque no está la cara del propio Dupré. Si Dupré se cree Napoleón y en la moneda está la cara de Napoleón, si no está su cara, la de Dupré, que es Napoleón, entonces ese dinero es falso. Formidable, ¿no? Pues yo, Napoleón, soy el único con derecho a acuñar moneda. En consecuencia, el dinero que le den será falso. ¿Para qué trabajar entonces? Ahora bien, el problema consiste precisamente en hacerle comprender la necesidad de ese dinero. Y un día se lo obliga a trabajar. Prácticamente no hace nada. Al final del día, se le propone un salario correspondiente a su jornada laboral. Lo rechaza, aduciendo que el dinero no tiene ningún valor. Lo toman de los brazos y le meten a la fuerza el dinero en el bolsillo. Sin embargo, como castigo por haberse resistido, lo encierran durante toda la noche y la mañana del día siguiente sin comida ni bebida. Se le envía, no obstante, un enfermero que ha sido debidamente entrenado para decirle: «Ah, señor Dupré, cuánto lo compadezco por no comer. Si no temiera la autoridad del señor Lerret y sus castigos, yo le traería comida. Estoy dispuesto a correr el riesgo con la condición de recibir una retribución». Y acá, fin de cita, y dice Foucault. De modo que para comer, el señor Dupré se ve obligado a sacar del bolsillo 3 de las 8 monedas de 5 centavos que le habían dado. Sin duda empieza a formarse en él la idea de la significación o al menos de la utilidad del dinero a partir de esa necesidad creada de manera artificial.
Bueno, impresionante, impresionante. Lo obligan, esto es una maniobra para que Dupré aprenda a utilizar el dinero sobornando a un enfermero para que le traiga comida. No me digan que no es formidable, está bien que no podemos interactuar porque estoy grabando en diferido, pero es formidable, no me digan que no es formidable esto. Es impresionante, ¿no? Bueno, organización de una antigua necesidad, una necesidad normal en los términos de la normalización Foucaultiana, ¿no? De que el dinero sirve y es útil y hay que utilizarlo. El loco la rechaza y aquí se reorganiza nuevamente, se reorganiza a su funcionamiento normal a través de esta maniobra. Impresionante. Bueno, cuarta maniobra. La gran carencia o la falta de libertad. Hacerle sentir al loco el anhelo de la libertad. Dice Foucault. Página 184. Por último, y sobre todo, la gran carencia organizada por la disciplina asilar es tal vez la mera falta de libertad. Y podrán ver que en los psiquiatras de la primera mitad del siglo XIX, la teoría del aislamiento cambia poco a poco, o si lo prefieren, se profundiza. La teoría del aislamiento de la que les hablé la clase pasada estaba esencialmente regida por la obligación de establecer una ruptura entre el marco terapéutico y la familia del paciente, el medio en el cual se había desarrollado la enfermedad. Esta ruptura que les decía, este alejamiento de la familia, ¿no? Luego vemos surgir la idea de que el aislamiento tiene una ventaja adicional. No solo protege a la familia, también genera en el enfermo una nueva necesidad antes desconocida, la necesidad de libertad. La necesidad de la libertad. Bueno, acá hay una cita larga que no voy a leer porque es muy larga y la otra es mejor. Pero ¿de qué va esta instauración de la necesidad de la libertad, ¿no? Dice Foucault, bueno. Así como se impone la necesidad del dinero, de utilizar el dinero, de que hay que trabajar para ganar dinero, como leíamos en la cita anterior, se instaura en el enfermo, en el loco, la necesidad de la libertad. De que él, así como quiere el dinero, va a querer ser libre. Y para ser libre va a tener que curarse. Y para eso va a tener que comprender que su estado al interior del asilo es deplorable y que allí no va a tener libertad, lo cual justifica además la severidad y la disciplina médica. Bueno, ese es el movimiento, básicamente. No es algo así muy grandilocuente, es eso, básicamente, ¿eh? Y quinto, que este sí es importante, el otro también, pero este es más importante, ¿no? Quinta maniobra es el dispositivo del enunciado de la verdad. Así lo dice Foucault. Dispositivo del enunciado de la verdad. Que es fijar finalmente una especie, Foucault va a decir también, de entidad administrativa, es decir, identidad administrativa. Que el loco recupere su identidad normal. Y esta parte es formidable también. Fíjense. Quinto, para terminar, el dispositivo del enunciado de la verdad. Fase final que, en la terapéutica propuesta por Leray, es el penúltimo episodio. Es preciso lograr que el enfermo diga la verdad. Muy ligada a la confesión, obviamente, ¿no? Y fíjense. Esto es lo que Leray hace con Dupré. Este afirmaba, Dupré, ¿no?, que en París no era París, que París no era París, que el rey no era el rey. Napoleón era él y París no era sino la ciudad de Langres, disfrazada por algunas personas como la capital de Francia. A juicio de Leray, solo hay una manera de obrar: simplemente llevar a su enfermo a recorrer París. Y en efecto, bajo la dirección de un residente, organiza un paseo por toda la capital. En ella el residente muestra a Dupré diferentes monumentos y le pregunta: ¿acaso no reconoce París? Dupré responde: no. Estamos en la ciudad de Langres. Han imitado varias cosas que están en París. El residente simula no conocer el camino y pide al enfermo que lo guíe hasta la plaza Vendôme. Dupré se orienta muy bien, por lo cual su acompañante le dice: entonces quiere decir que estamos en París, ya que usted supo encontrar muy bien la plaza Vendôme. No, reconozco Langres disfrazada de París.
Bueno, formidable igual, ¿no? Llevado al hospital de vuelta, el enfermo se niega a admitir que ha estado en París y como persiste en su negativa, lo llevan al baño y le vierten agua fría sobre la cabeza. Entonces acepta todo lo que se quiera y que París en efecto es París. Pero ni bien sale del baño, vuelve a sus ideas locas. Leray, empero, no se engaña. Se da cuenta de que ejercicios como esos no bastan. Apela entonces a otro ejercicio que en cierto modo es de un nivel más alto. Y acá hay una extraordinaria cita de Leray. Fíjense. Al día siguiente lo hago venir y luego de algunas palabras sobre el viaje de la víspera lo interrogo. ¿Su nombre? He usado otro. Mi verdadero nombre es Napoleón Luis Bonaparte. ¿Su profesión? Teniente retirado del 19 de la línea número 19. Pero voy a explicarle algo. Teniente quiere decir jefe del ejército. ¿Dónde nació? En Ajaccio, o si lo prefiere en París. Este certificado dice... le dice el rey. Este certificado dice que usted fue alienado en Charenton. No, no he sido alienado en Charenton. Estuve 9 años en mi castillo. Disconforme con sus respuestas, hago que lo lleven al baño. Bajo la ducha le muestro un diario y le pido que lo lea en voz alta. Obedece, lo interrogo y me aseguro de que haya entendido la lectura. Entonces, luego de preguntar en voz bien audible si el depósito de la ducha está lleno, mando traer al señor Dupré un cuaderno en el cual lo conmino a dar por escrito respuestas a las preguntas que voy a formularle. Su nombre, Dupré. Su profesión, teniente. Su lugar de nacimiento, París. ¿Cuánto tiempo pasó en Charenton? 9 años. Y en Saint-Jean, 2 años y 2 meses. ¿Cuánto tiempo permaneció en la sección de alienados de tratamiento en Bicêtre? 3 meses. Desde hace 3 años soy un alienado incurable. ¿Dónde fue ayer? A la ciudad de París. ¿Los osos hablan? Le pregunta Dupré. Respuesta... Le pregunta de Leray. Respuesta de Dupré. ¿Ustedes qué creen que respondió? No. Formidable. Ante la amenaza de la ducha de agua fría, Dupré comienza a confesar la verdad. Su verdadera identidad. Que él es Dupré, que nació en tal lugar, que nació en tal otro, que no es Napoleón. Estas son las maniobras que constituyen para Foucault la operación terapéutica y la curación. Fíjense, pequeño resumen de esto, ¿no? Porque fueron bastantes cosas. Página 191. Como ven, podríamos decir que, en el fondo, la máquina asilar debe su eficacia a una serie de cosas. En primer lugar, el encuadramiento disciplinario ininterrumpido, la disimetría de poder que le es inherente, el juego de la necesidad, el dinero y el trabajo, la fijación estatutaria de una identidad administrativa en la cual uno debe reconocerse por un lenguaje de verdad, lo que vimos recién. Pero podrán advertir con claridad que esa verdad no es la de la locura que habla en su propio nombre. Es el enunciado de verdad de una locura que acepta reconocerse en primera persona en una realidad administrativa y médica determinada, constituida por el poder asilar. Y la operación de verdad se habrá cumplido en el momento en el que el enfermo se haya reconocido en su identidad administrativa, es decir, en su identidad normal, no en la del loco. En consecuencia, la operación de verdad se hace como ordenamiento del discurso a esa institución de la realidad individual. Entre el médico y el paciente, la verdad nunca está en juego. Lo que se da ante todo es la realidad biográfica del paciente, establecida de una vez por todas y con la cual él debe identificarse si quiere curarse. Síntesis Foucaultiana, obviamente, del tratamiento moral. Bueno, formidable. Conclusiones. Algunas conclusiones rápidas. El curso sigue porque ya luego de esta clase nos adentramos en enero, que es un mes más de clases, y bueno, ahí Foucault se mete ya con el tema de la histeria y la experiencia de Charcot y demás, que es muy interesante, pero bueno, esto ya abre otro panorama en el cual no me voy a meter por una cuestión de tiempo además. Foucault saca 2 conclusiones de todo esto, ¿no? Que son muy interesantes. La primera, que la práctica psiquiátrica
no está relacionada a ningún tipo de discurso de verdad. Lo que leímos recién, ¿no? No está relacionada a ningún tipo de discurso de verdad, sino a un cuerpo de maniobras y tácticas. Eso es la psiquiatría para Foucault. Así lo dice, página 195 dice: en segundo término, querría señalar que el asilo fue sin duda el lugar de formación de varias series de discursos. Sobre la base de las observaciones, fue posible constituir una nosografía, una clasificación de las enfermedades. Y gracias a la libre disposición de los cadáveres de los locos, pudo esbozarse una anatomía patológica en la enfermedad mental. Pero como ven, ninguno de esos discursos, ni el nosográfico ni el anátomo patológico, sirvió de guía en la formación misma de la práctica psiquiátrica. De hecho, puede decirse que esa práctica permaneció muda en cuanto a lo largo de muchos años no dio lugar a nada semejante a un discurso autónomo que fuera otra cosa que el protocolo de lo dicho y lo hecho. Es decir, un manual práctico de cómo hay que intervenir, simplemente. No hubo verdaderas teorías de la curación y ni siquiera tentativas de explicación de esta. No hubo sino un corpus de maniobras, tácticas, gestos, acciones y reacciones por desencadenar, cuya tradición se perpetuó a través de la vía asilar, en la enseñanza médico-psiquiátrica, y que simplemente tuvo como superficie de emergencia algunas de esas observaciones que he citado. Corpus de tácticas, conjunto estratégico. Esto es lo que puede decirse de la manera misma de tratar a los locos. Y más adelante Foucault inclusive es más explícito y radical. Foucault dice: el umbral epistemológico de la psiquiatría es bajísimo. Así lo dice Foucault. En el sentido de que no hay ninguna correlación, dice Foucault, entre lo que encontramos de los protocolos de la práctica psiquiátrica con las teorías anatomopatológicas y fisiológicas respecto a la enfermedad mental. Podríamos decir, ¿qué carajo tienen que ver todas esas maniobras que vimos, ¿no? de Lerré con algún tipo de fundamento orgánico de la enfermedad mental, o algún tipo de fundamento anatomopatológico de la enfermedad mental, o algún tipo de fundamento inclusive hasta fisiológico de la enfermedad mental? Nada, cero. Esto estaría para decir muchas cosas de la psiquiatría actual también, pero no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo. Así que bueno, primera conclusión: la práctica psiquiátrica se encuentra totalmente separada para Foucault del corpus teórico médico respecto a la enfermedad mental. Y la tesis de Foucault es que la práctica psiquiátrica y la psiquiatría inclusive se funda como un discurso científico en una mera utilización pragmática de el discurso científico médico, pero que no guarda ninguna relación de fondo con él. ¿Por qué? Porque la práctica psiquiátrica se encuentra totalmente desligada de cualquier tipo de fundamento médico, anátomo, patológico o fisiológico. Y segunda conclusión, más relevante para lo que estuvimos trabajando inclusive, que es la que Foucault va a denominar como la tautología asilar. En última instancia, ¿qué es el asilo? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace este poder psiquiátrico? Foucault va a decir: es un sobrepoder de la realidad. Es un complemento de poder, va a decir Foucault, que se produce y ejecuta al interior del asilo y que sirve como un complemento de poder a la realidad disciplinaria. Por eso que hablamos de la entidad biográfica, ¿no? Para Foucault el funcionamiento de la operación terapéutica es ese. Es reimponer a partir del poder médico el orden disciplinar sobre el loco. Para Foucault, así funciona la práctica psiquiátrica. Lisa y llanamente, y aunque no les guste, es lo que dice Foucault. En tercer lugar, creo que es preciso hablar de una tautología asilar, en el sentido de que el médico se hace dar por el propio dispositivo del asilo una serie de instrumentos cuya función esencial es imponer la realidad, intensificarla, añadirle ese complemento de poder que le permitirá influir sobre la locura y reducirla, y por lo tanto dirigirla y gobernarla.
Esos complementos de poder agregados por el asilo a la realidad son la disimetría disciplinar, el uso imperativo del lenguaje, el aprovechamiento de la penuria y las necesidades, bueno, las maniobras que estamos viendo, ¿no? La imposición de una identidad estatutaria en la cual el enfermo debe reconocerse, la supresión del carácter hedonista de la locura. Se trata de los complementos de realidad en virtud de los cuales la realidad, gracias al asilo y por el juego mismo del funcionamiento asilar, es la forma real de la propia realidad. Estar adaptado a lo real, querer salir del estado de locura, significa precisamente aceptar un poder reconocido como insuperable y renunciar a la omnipotencia de la locura. Dejar de estar loco es aceptar ser obediente, poder ganarse la vida, reconocerse la identidad biográfica que han forjado para uno, es dejar de extraer placer de la locura. De modo que, como ven, el instrumento por el cual se reduce la locura, ese complemento de poder añadido a la realidad para que ésta domine la locura, es al mismo tiempo el criterio de la curación. O bien, el criterio de la curación es el instrumento por el cual se cura. Podemos decir, por lo tanto, que hay una gran tautología asilar en cuanto el asilo es lo que debe proporcionar una intensidad complementaria a la realidad. Y, a la vez, ese mismo asilo es la realidad en su poder desnudo. Es la realidad médicamente intensificada. Es la acción médica, el poder saber médico que no tiene otra función que la de agente o intensificador, si ustedes quieren, de la propia realidad. Y con eso, gente, terminamos este bello acercamiento a el poder psiquiátrico de Foucault. Es un montón, ¿no? Y son 2/3 del curso, falta un tercio, en el cual no me meto. Fue una cuestión de tiempo y porque me tengo que ir corriendo ya. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado e interesado. Este es un vivo en diferido en ocasión especial por todos los quilombos que hubo de que me cerraron la cuenta y todas esas mierdas. Así que bueno, si llegaron hasta acá, nos vemos la próxima. Yo antes de irme a la mierda de vacaciones voy a tratar de hacer otro vivo. Sí, en vivo esta vez, no por la cuenta, o salvo que me levanten las penalidades de Instagram, por la cuenta soporte de Filosofía en el Abismo 2. Y bueno, gente, nos vemos la próxima. Espero que les haya interesado este tema de Foucault y el poder psiquiátrico y les mando un abrazo.